Bueno, la paz de Dios para todos. Estamos en el tema número 5, que es la palabra de Dios. Vamos a comenzar. Y los temas que vamos a tratar hoy es, número 1, el origen y la historia de la Biblia. Punto 2, un libro como ningún otro. Punto 3, el canon de las Escrituras. Punto 4, el poder de la palabra. Y punto 5, el temor y celo por la palabra de Dios. Entonces comenzamos con el origen y la historia de la Biblia. La Biblia es el libro de libros, ¿no? Ahí está la voluntad de Dios revelada para el hombre. La Biblia tiene 66 libros, como sabemos. Fue escrita en un periodo de más o menos 1600 años, desde Moisés, quien escribió Génesis, hasta el Apocalipsis, que escribió el apóstol Juan. O sea que de Moisés a Juan hay un trayecto de 1600 años aproximadamente. La Biblia fue escrita por 40 autores, y esos autores, ahí vemos reyes, profetas, sabios, pescadores, labradores, distintas personas en distintas épocas, con distintas profesiones. Entonces, para que veamos la variación que hay. Hablando del origen de la Biblia, también podemos decir que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, el idioma del Imperio Romano. Algunos textos del Antiguo Testamento fueron escritos en arameo, debido a que el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia, y ellos adoptaron ese idioma y lo hicieron tanto que hasta en los tiempos de Jesús el arameo era el idioma que se hablaba en Judea. Entonces, algunas porciones de Daniel, de Nehemías, de Esdras están escritos en arameo. Bien, cauces humanos bajo la inspiración divina. La Biblia no fue escrita por Dios, fue escrita por hombres. Cada uno de ellos tenía su propia personalidad, su propio temperamento, tenían cualidades, defectos, como todo ser humano. Sin embargo, todos ellos fueron inspirados por Dios, es como si Dios sopló en la mente de ellos para que no escribieran sus ideas o sus sentimientos, sino la palabra de Dios. Por eso se dice, fueron inspirados por Dios. Es importante que el elemento humano no fue anulado, pero el elemento divino, quien guió a los escritores, lo hizo con precisión. En el Antiguo Testamento hay una expresión que se usa, aparece más de 2600 veces, dice, así dice Jehová, o así dice el Señor, en las nuevas versiones. Eso pues ilustra, ¿verdad?, ese carácter divino que posee la Sagrada Escritura. Armonía y unidad perfecta. La Biblia conserva una maravillosa armonía doctrinal, histórica y científica en todos sus capítulos, aunque fue escrita en distintas épocas. Por ejemplo, Moisés no conoció a David, David no conoció al profeta Daniel, Daniel no conoció a Isaías, Isaías no conoció a Pedro. En fin, aunque vivieron en distintas épocas, hay una armonía y unidad perfecta en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la historia. Entonces, ese es el punto 1, el origen y la historia de la Biblia. Vayamos para el punto 2. Un libro como ningún otro. O sea, la Biblia tiene muchas características. Fue escrita por hombres, inspirada por Dios, o sea, su verdadero autor es Dios. Algunas de esas características de la Biblia
que es como ningún otro, es la iluminación. Iluminar es lanzar luz en algo. Y la Biblia, cuando se lee, envía luz al corazón del hombre. O sea, la Biblia no fue escrita para informar solamente, sino para transformar. Ese es el propósito cuando se lee la Biblia. Aunque muchos leen la Biblia por asuntos, cuando se estudia filosofía y letras, cuando se estudia historia en las universidades, pues también la estudian como un libro complementario. Sin embargo, la Biblia es la palabra de Dios. Ilumina el corazón. No solamente ilumina, pero transforma la vida. Otra característica es la inspiración, como ya hemos dicho, inspiración, que Dios inspiró a los escritores. Sopló su espíritu en la mente de ellos para que lo que escribieran fuese y sea la palabra de Dios. Dice Pedro, segunda de Pedro 1, la profecía, no refiriéndose a la escritura, en ese caso del Antiguo Testamento, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea que no fue el sentir de ellos, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por supuesto hablaron y después lo que hablaron lo escribieron. A eso se le llama la inspiración, que Dios actuó en la mente, en los corazones de ellos. Otra característica dice aquí atracción. Bueno, imagínense después de 2000 años que la Biblia fue finalizada, el libro de Apocalipsis, la Biblia continúa siendo el libro más vendido, más leído, más traducido. Entonces eso es un libro de atracción veraz, traducido al más grande número de idiomas. Además es un libro que atrae porque usted lee y resulta que en un mes vuelve a leer lo que había leído, el mismo pasaje bíblico, y resulta que usted aprende más, tiene más revelación de la misma palabra. Entonces es un libro que atrae. Cuantas veces lo lea, vamos a ir aprendiendo más y más, porque la Biblia al leerla una sola vez ya no es que vamos a saber todo. Bien, otra característica dice aquí, preservación. La palabra del Señor permanece para siempre. O sea, como libro lo pueden destruir. La Biblia, a pesar de la persecución religiosa y política, no que todos los sistemas políticos están contra la Biblia, pero sí algunos sistemas de gobierno sí desean que la Biblia desaparezca. Supongamos que la destruyen. La palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, de ahí la preservación. Por supuesto, es importante saber que hoy no existen los originales en que fue escrito la Biblia, ¿no? Existen copias de copias de copias. Sin embargo, algunas copias antiguas están en museos como en Leningrado, otro está en Londres, otro está en Jerusalén. Y finalmente, la Biblia, en este segundo punto, la Biblia tiene una característica llamada la precisión. O sea, la Biblia está llena de informes que han sido confirmados por la ciencia y la arqueología. Por ejemplo, que existieron el templo de Salomón, pero no hay templo, pero sí los arqueólogos han hecho excavaciones y han encontrado que existió un templo, la ruina del templo, o que existió el estanque de Siloé y han cavado y han encontrado. Entonces, es preciso lo que dice la arqueología, lo ha probado, lo ha comprobado, y la ciencia también. Además de eso,
Las profecías bíblicas son sumamente exactas y muchas de ellas ya se han hecho realidad de una manera literal. Lo que profetizó Joel, lo que profetizó Isaías, que el Mesías nacería de la Virgen, y eso se cumplió, que Jesucristo iba a entrar, el Mesías iba a entrar a Jerusalén montado en un asno, eso se cumplió, que había de nacer en Belén, siendo que ellos vivían en Nazaret o en Galilea, se cumplió. Entonces, la Biblia es un libro con estas características que hemos visto. Bien, pasemos al otro punto, y es el punto del canon de las Escrituras o canon de la Biblia. Durante la historia han habido muchos libros religiosos, la historia bíblica y la historia del Medio Oriente, pero solo 66 libros son considerados como escritos bajo inspiración divina. ¿Qué significa la palabra canon? Canon viene de la palabra caña. ¿Qué es caña? Una vara, se utilizaba como una vara de medir y tiene el sentido de servir de norma. Aquí tenemos esta norma, aquí tenemos esta medida, hay que entrar a las 8 de la mañana. Eso es, como decir, eso es un canon del horario del trabajo. Entonces, cuando se usa la palabra canon en el sentido bíblico, se está hablando de nuestra regla de fe y práctica, fe y conducta. Eso se le llama canon. La palabra canon en sí no es bíblica, sino es producto de los rabinos, de las autoridades religiosas de Israel y de los concilios que tuvo la iglesia en distintas épocas. Bien, entonces dice aquí en este punto 3, el canon del Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento reunidos y confirmados ya existían por el año 200 antes de Cristo, pues ya existían los 39 libros que la autoridad religiosa judía los aceptaba como inspirados por Dios. Esdras, el sacerdote Esdras, a él se le considera como el padre o el fundador del canon del Antiguo Testamento. Y tenemos 39 libros. Ahora, algo importante es que en el año 90 después de Cristo, las autoridades judías en el concilio de Llanon, cerca de Jerusalén, aprobaron los 39 libros que nosotros tenemos, porque había otro canon que incluía los libros apócrifos como parte de las escrituras sagradas, pero entonces los rabinos decidieron hacer en ese concilio de Yania, que fuesen los libros que tenemos nosotros en la Biblia cristiana. La Biblia católica tiene otros libros después de eso. Vamos a estudiar eso después de terminar aquí. Entonces los 39 libros son 5 libros de la ley, el Pentateuco, 12 libros históricos, 5 libros poéticos, ahí está Salmos, Proverbios, Job, y 17 libros proféticos, profetas mayores, profetas menores. Entonces, es importante saber esto, que para nosotros, los gentiles, el Antiguo Testamento, y eso producto de la Biblia traducida al griego, que ahora mismo se me olvida el nombre. La Biblia, los judíos, la Biblia la dividen en el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, la dividen en la ley, los profetas y los escritos. Ese mismo contenido nosotros
lo dividimos en 39 libros, pero la escritura, los versículos son, la palabra es la misma. Los judíos la dividen en 3 partes. Nosotros la dividimos en 39 libros. Bien, ese es el canon del Antiguo Testamento. ¿Qué son los libros apócrifos? Vamos a hablar de los libros apócrifos. Permítame un minutico. Sí, los libros apócrifos son la Biblia usada por la Iglesia Católica Romana, tiene 7 libros más que son los libros apócrifos, que quiere decir libros no inspirados, libros que sí existieron, libros históricos, se pueden tomar de referencia, pero no tienen autoridad divina, eso es importante. Estos libros son Tobías, bueno, y si usted ha visto alguna Biblia católica, usted se va a dar cuenta de esos libros: Tobías, Baruch, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiásticos. Estos libros nunca fueron autentificados por la autoridad judía. Y también nunca Jesús hizo mención de estos libros, de versículos que estuviesen ahí. Ni los apóstoles tampoco hicieron mención. Entonces sí eran libros históricos de referencia, como dije ahorita, que la comunidad judía lo usaba, pero que carecen de inspiración. Bien, eso en cuanto a, permítame, sigo poniendo esto. En cuanto a los libros apócrifos, que son 7 libros. Y luego tenemos el canon del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros clasificados en 4 grupos. Evangelios, 4 libros que hablan del Evangelio, no es que haya 4 evangelios. Un evangelio relatado por 4 escritores. Un libro histórico, Hechos de los Apóstoles. 21 cartas o epístolas, esa palabra griega, epistoles, escritas por los apóstoles, por varios de ellos, entre esos Pablo, que escribió más. Y finalmente un libro profético que es Apocalipsis. Todos estos libros fueron escritos en la generación apostólica y fueron confirmados por los llamados padres de la iglesia. O sea que existieron los apóstoles, los que reemplazaron a los apóstoles. Timoteo pudo ser uno de ellos. Y es la generación que vivió después de Timoteo y de esos seguidores y ayudantes de los apóstoles. A ellos se les conoce como los padres de la iglesia. O sea que los apóstoles no son los padres de la iglesia en el sentido de la palabra. Cuando se estudia la historia, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, se refiere casi a la 3ª generación después de los apóstoles. Bien, entonces aquí está el punto 3, el canon de las escrituras. Vamos a pasar al punto 4, el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna, tiene poder. La palabra de Dios se explica por sí misma. Hebreos 4:12 es un verso muy conocido por todos. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, mira el poder de la palabra. Tiene vida, es viva, no es muerta, es eficaz. La palabra energes, o sea, es operante, es dinámica. Y cortante, que es la palabra griega makaira,
que se refiere al bisturí que usa un cirujano cuando va a hacer una operación. Así de fino y de eficaz es esa cuchilla. Bueno, la palabra de Dios, así como tan fuerte como un martillo, pero también cortante, como el bisturí de un cirujano. En el poder de la palabra de Dios podemos leer, aquí leemos un secreto para el éxito humano. Hay un salmo, el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que en la ley de Jehová medita día y noche, que en la ley de Dios está su delicia. Hay un versículo que dice, todo lo que hace prosperará. Entonces, queremos vivir vidas prósperas, leamos la Biblia, meditemos la palabra de Dios y sobre todo pongámosla en práctica, obedezcámosla. Entonces, un secreto para el éxito humano. Ese secreto no está escondido, ¿no? Si lo leemos, vamos a encontrar todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que el viento arrebata. Bien, entonces, un secreto para el éxito humano. La palabra de Dios, fuente de intimidad y fe. Recuerde que el justo por la fe vivirá. Para tener intimidad con Dios hay que leer la palabra de Dios porque la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Otras versiones dicen la palabra de Cristo. Bueno, Cristo es el mismo Dios. Entonces, una fuente, y por eso hay que meditarla, estudiarla y aplicarla, ¿verdad? Para que nuestros sentidos se agudicen y recibir revelación de Dios y recibir fe, porque si nosotros leemos la Biblia como un libro, ignorando que, bueno, fue escrita por hombres, pero no metemos a Dios, que Dios fue el que inspiró eso, pues no vamos a tener comunión con Dios. Nuestra fe va a ser algo pasajero, liviano. Entonces, el poder de la palabra de Dios es que es una fuente, la palabra de Dios es una fuente de intimidad y fe. Sin fe es imposible. No es medio difícil, es imposible agradar a Dios. De ahí la importancia de leer la palabra de Dios. Y nosotros también como testigos que somos de Dios, testigos de Dios. Exigencia para un obrero aprobado. Esto se puede referir al ministro, al predicador, pero también es aplicable a todo creyente que comparte la palabra. Se exige conocer la palabra de Dios. Por eso dice que maneja bien la palabra de Dios, que no solamente sabe leer, pero sabe interpretar, quizás no toda la Biblia, pero versículos que afectan a una persona para que sea salva, que es el regalo más grande que un ser humano puede recibir. Entonces se exige, es una exigencia para un obrero, para un servidor de Dios, para un creyente, conocer la palabra, tener un estudio sistemático. Cuando usted quiera leer, por ejemplo, la Biblia, le hace un libro, en cuanto al Nuevo Testamento, le hace un libro completo. Si es Efesios, todo el libro. Filipenses, todo el libro. Algunos leen un capítulo de Efesios, un capítulo de Colosenses, un capítulo de Hebreos. Bueno, hacerlo no está mal, pero es mejor, ya que las cartas no son tan largas, leer el libro de un solo, leerlos separadamente y luego después que termine leer otro de los libros del Nuevo Testamento. Entonces hay que meditarla, nosotros tenemos la costumbre de pedir versículos de memoria, ¿verdad? A veces en los servicios. Bueno, debemos de leer versículos y decir y recitarlos, sobre todo versículos que tengan que ver con la salvación y versículos
que para nosotros han sido vivencias, han sido experiencias. No solamente lo dice la Escritura, pero esa palabra la he vivido, vive en mí, se ha hecho carne en mí. Y finalmente en este cuarto punto, la Biblia, la palabra de Dios, es una gran herramienta de trabajo. Hay un verso en 2 Timoteo 3:16 que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil y provechosa para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado totalmente para toda buena obra. Entonces es una gran herramienta de trabajo, así como la oración, la adoración, el ir a los servicios, el leer la palabra de Dios es básico, una gran herramienta de trabajo. La Biblia entonces sirve para enseñar, es decir, adoctrinar, establecer verdades. Redarguir quiere decir convencer. El Espíritu Santo es el que convence al pecador de su pecado. La palabra de Dios sirve para corregir errores, que muchos venimos y vienen con un montón de creencias y mitos y hábitos religiosos que tienen forma de piedad, pero no es cierto. Entonces la palabra de Dios sirve para corregir y para instruir, es decir, así como un niño es conducido a la madurez, así también la palabra de Dios. Bien, entonces es el último punto, temor y celo por la palabra de Dios. Una de las armas más grandes de Satanás contra la iglesia ha sido y es la herejía, las falsas doctrinas. Entonces debemos tener celo por la palabra de Dios. Debemos de apreciar la congregación donde asistimos, la organización en donde estamos, pero sobre todo por la palabra de Dios. De manera que si se predica algo que no esté en la Biblia, debemos decir qué es lo que está pasando. Temor y celo por la palabra de Dios. No podemos aumentar a la palabra de Dios, ni podemos disminuir de la palabra. Porque si, como dice Apocalipsis, el que aumente algo se le va a aumentar las plagas. Y el que disminuye algo se le va a quitar del libro de la vida. Nadie puede aumentar o sustraer, y cualquier enseñanza que contradiga lo que está escrito debe ser rechazada inmediatamente, sobre todo en estos días que vivimos, donde hay tanto pseudocristianismo y a veces pentecostalismo mezclado con nueva era. En fin, nosotros tenemos que ser celosos por lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que también tener cuidado con la interpretación de la palabra de Dios. Porque la Biblia, el versículo puede decir esto, pero alguien lo puede interpretar de una forma, otro puede darle otra interpretación, entonces también tenemos que tener celo. Y para eso el Espíritu Santo a nosotros nos guía a toda verdad. Entonces debemos de tener temor y celo. La Biblia está en unidad, es un todo. Todo asunto necesita ser analizado dentro de su contexto cercano y lejano. Y todo bajo la luz de toda la palabra de Dios. O sea que no se puede hacer doctrina de un solo versículo, sino ese versículo, por ejemplo, a la luz de toda la Biblia tiene que concordar. Eso es lo que es tener temor y celo por la palabra de Dios. Bien, entonces así terminamos este tema número 5.